Hola, en este momento vamos a aprender de manera muy fácil y práctica sobre el gerundio, presente progresivo y pasado progresivo. Como acá vemos, en español hablamos de gerundio cuando los verbos terminan en ando, endo. En inglés entonces sería cuando al verbo le agregamos ing. Tenemos algunos ejemplos acá debajo, tales como, por ejemplo, un verbo normal, work, que significa trabajar. Para ponerlo en gerundio en el inglés entonces le agregamos solamente las partículas ing para entonces formar working. En español su terminación entonces sería trabajando, como mencionamos anteriormente. En español terminación ando, en inglés ing en. El segundo ejemplo que tenemos debajo es con el verbo read. En español traduce leer, al agregarle reading entonces lo ponemos en gerundio y da terminación en español de endo, como lo que explicamos al principio. Y así, de esa forma tan sencilla, formamos el gerundio. Ahora bien, cuando hablamos de presente progresivo estamos refiriéndonos a una acción que empezó y aún estamos realizando. Por ejemplo, I am working. ¿Cómo se forma el presente progresivo? Pues de la forma que aquí claramente podemos notar. El pronombre o persona de la cual estamos hablando en su conjugación con verbo to be más el verbo en gerundio, como ya hemos mencionado. I am working, yo estoy trabajando. El segundo ejemplo, igual, tenemos un pronombre o un sujeto, su conjugación para el verbo to be y el verbo que querramos desarrollar o mencionar en la oración, terminando en ing, es decir, gerundio. Igual para el pasado, entonces nos referimos a una acción que estuvimos haciendo en el momento en específico. Por ejemplo, con las mismas oraciones, pero en pasado, I was working, yo estaba trabajando. Vemos lo mismo. Pronombre o sujeto de quien estamos hablando, su conjugación del verbo to be, pero en pasado, y el gerundio del verbo. Igual acá, pronombre, verbo to be en pasado con la conjugación correspondiente y verbo en gerundio. She was working, I was working, she was reading. Y eso es todo. Sé que lo aprendiste. ¿Alguna pregunta, duda? Te leo en los comentarios.